Bueno, vamos a arrancar. Igual la clase está grabándose, así que... Bueno, entonces a nosotros nos quedaba ver esta parte de hemostasia y después vamos a dedicarnos a repasar para el parcial. Mi idea es hoy hacer toda esta parte de anatomía y vemos si queda algo para método, y si no método lo doy 2 clases la semana que viene, que son las últimas 2 clases que tenemos de método, así que, así que nada, cerraríamos método la semana que viene. Bien, muchos me estuvieron entregando el cuestionario. La primera parte se las corregí a todos, así que todos los que me entregaron deberían tener la primera parte ya, o al menos algún comentario acerca de lo que me entregaron. Y ahora estoy terminando de corregir la segunda parte, que algunos ya se la terminé de corregir y la tienen. Bueno, y otros no. Así que si hay alguien que me entregó la primera parte y no tiene su devolución, me debería avisar. Como para yo voy a darle prioridad a eso para hoy. Bien. Profe, Sí, yo tengo una duda con una pregunta que, o sea, la entiendo, la sé, pero no estoy al 100 segura. Ahora, cuando prenda la compu, quería, bueno, a lo último, cuando estemos repasando, quería consultarlo. dale, es el cuestionario parte 2. Sí, Joya. una de las preguntas en un último cuadro, que sé que lo había dado la clase pasada, pero no estoy 100% segura. Ah, dale. Sí, ahora lo vemos, seguro en el repaso también va a saltar las preguntas, Dale, buenísimo. así que bueno. Bueno, después hablo un poquito del examen en la próxima clase. Terminamos esto así continuamos con esto. Entonces, con respecto a hemostasia, nosotros habíamos hablado que era un proceso que implicaba la formación de un coágulo y la disrupción del coágulo, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo? Contener una hemorragia, y una vez que el tejido había sanado, ¿sí? Se había reconstruido, la idea es ese coágulo que se formó, eliminarlo para que todo continúe con el ciclo normal. Es decir, que lo que quiero apuntar es que la hemostasia son ambos dos procesos. No solamente la formación del coágulo, sino también la disrupción del coágulo. Entonces nosotros habíamos visto que había o sea, dentro de la hemostasia, como es un conjunto de procesos, los habíamos dividido como en etapas, ¿sí? Habíamos hablado de una parte plaquetaria y habíamos hablado de una parte que estaba más relacionada con los factores de la coagulación. En la parte plaquetaria, sí, habíamos hablado que se formaba el tapón plaquetario, y en la parte de factores, la idea era la formación del tapón hemostático a partir de las cascadas de activación de distintos factores que eran proteínas para llegar a la formación de fibrina, que era una proteína que se disponía en forma de malla, y es lo que junto con el tapón plaquetario, que era esta imagen que habíamos visto, terminaba de formar el coágulo, ¿sí? Bien, con respecto a plaquetas habíamos dividido, ¿sí? Habíamos hablado de lo que era la adhesión plaquetaria y la agregación plaquetaria. La adhesión es justamente pegar, ¿sí? Las plaquetas se reclutaban a la zona de la injuria, que era este daño en el tejido, y comenzaban a adherirse en la zona. Cuando éstas se adherían, se iban activando, iban liberando el contenido de sus gránulos. Habíamos hablado que las plaquetas eran fragmentos de células, ¿sí? De células grandes que se encontraban a nivel de médula ósea, que
que cuando se activaban, como tenían gránulos, los liberaban que los gránulos eran vesículas, habíamos hablado, los liberaban hacia el exterior celular, y los contenidos de estos gránulos eran, por ejemplo, el tromboxano A2, que lo hemos visto en varias veces relacionado con lo que es la inflamación, la inmunidad, y también em, habíamos hablado de que liberaban calcio, que es una unión muy importante para la otra parte de la hemostasia, que es la parte de las cascadas, y así se iban como conectando ambos procesos o ambos subprocesos que están dentro del proceso de la hemostasia. Bien, después una vez que se daba la adhesión, pasábamos a la agregación, ¿sí? Donde se iban como acumulando filas, ¿sí? Como vemos acá, de plaquetitas, ¿sí? Estas son las primeras plaquetas que se adhirieron y después iban acumulándose como en una torrecita las otras plaquetas, todo en la zona donde se produjo la injuria. Una vez que esto pasaba, se disparaba entonces tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca, ambas dos, ¿sí? No es que una pasa primero y la otra después, o una activa la otra, no, se dan ambas dos simultáneamente, ¿sí? Teníamos acá mencionados algunos factores importantes dentro de cada una de las vías. Habíamos hablado de que una era a partir de se disparaba a partir de la exposición de las cadenas las fibras de colágeno que están por debajo del endotelio, que tienen carga negativa, y esa era la vía intrínseca, ¿sí? Que hacía entonces que daba lugar a la activación de los factores 12, este activaba al factor 11, este al 9, este al 8 y el 8 al 10. Y con respecto a la vía extrínseca teníamos el factor de contacto, ¿sí? Que iba a entonces activar al 7 y bueno, junto con otros factores iba a dar lugar a la activación del 10. El 10 es clave para iniciar la vía final común, ¿sí? La vía final común es justamente común a ambos tipos de vías. Bien, en todos los pasos, sí, dijimos que necesitábamos siempre calcio. Esto es importante también. Bien, entonces en la vía final común, que es esta diapositiva que estamos viendo ahora, teníamos el factor 10 activado, ya sea por vía intrínseca o por vía extrínseca. ¿Y qué pasaba? El factor 10, junto con calcio nuevamente, ¿sí? Y junto con este otro factor que es el 5, iban a activar a la trombina, que también se denomina factor 2. La trombina, entonces, es otra proteína que iba a activar a la fibrina. Y esta es el objetivo de esta parte de la hemostasia, terminar con la activación de la fibrina. ¿Por qué? Porque la fibrina es la proteína que me iba a formar este tapón hemostático, que es esta mallita que vemos acá entrecruzada, ¿sí? ¿Hasta acá había alguna duda? No. Bueno, joya. No, profe. Bien. Como les dije entonces, la hemostasia no solamente es el proceso de la coagulación per se, sino también tiene su parte de fibrinolisis. Fibrinolisis es justamente eso. Lisis, acuérdense que hemos hablado que era ruptura, y de fibrina es por eso que la palabra tiene la parte de fibrino. Entonces es la ruptura de esta malla de fibrina. Entonces es un proceso donde voy a romper esa mallita que generé. Entonces, esto es parte de la hemostasia, ¿sí? Si esto no se da, hay una patología, ¿sí? Bien, entonces, ¿esto cuándo se da? Se da cuando el epitelio ya sanó, ¿sí? Para destruir la fibrina lo vamos a hacer por una enzima, ¿sí? Ahora ya no estamos hablando de una proteína solamente, sino estamos hablando de una enzima. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que las enzimas son proteínas con una actividad biológica determinada, ¿sí? Son
capaces de formar parte de procesos catabólicos o anabólicos. Bueno, justamente la plasmina es una enzima que va a romper, ¿sí?, la fibrina. Entonces, en estas condiciones que se denominan procoagulantes, que son cuando quiero coagular, la plasmina se va a encontrar inactiva, esta enzima se va a encontrar inactiva, y la enzima plasmina inactiva se denomina plasminógeno, ¿sí? Ahora, en condiciones fibrinolíticas, que es el otro tipo de condición donde ya no quiero coagular, sino quiero remover el coágulo, este plasminógeno, que es la plasmina inactiva, se va a activar pasando a plasmina, y esta plasmina es la que rompe la fibrina, ¿sí? Entonces yo acá les puse como una esquemita. El plasminógeno entonces es la plasmina que se está encima, inactiva. Cuando yo quiero coagular, es decir, cuando tengo mi injuria, o sea, la ruptura del tejido, la plasmina se va a mantener en esta forma que es su forma inhibida, o sea, la forma de la enzima inhibida. ¿Qué pasa cuando ya sanó el tejido? Bueno, ahora no voy a querer coagular, voy a querer justamente romper este coágulo. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, el plasminógeno, que es la plasmina, que es una enzima inhibida, pasa a activarse y ahora sí se denomina plasmina. Y esta plasmina, que es una enzima que rompe la fibrina, da lugar a la fibrinolisis, es decir, a la ruptura de fibrina. ¿Sí? ¿Entendieron todo fibrinolisis? Sí, Sí, Joya. profe. Sí, profe. sí, profe, me quedó claro. Buenísimo. Bueno, esta diapositiva, muchos ya igual en el cuestionario me la respondieron muy bien, me puse recontenta porque pensé que iba a ser algo un poco más complejo, pero la verdad que re bien. Entonces, yo les puse estas preguntas porque pensé que capaz iban a tener dudas, pero bueno, nada, las repasamos igual. Entonces, la pregunta era ¿dónde se sintetizan los factores de la coagulación? Muchos me pusieron re bien a nivel hepático, ¿sí? A nivel del hígado. Y también la otra pregunta era cuál era la importancia de la vitamina K, ¿sí? Entonces, la importancia de la vitamina K es justamente esto. La vitamina K tiene dos estados. Esto es para que sepan, lo más importante es que se acuerden que la vitamina K, independientemente de qué estado es, qué estado, tiene dos estados de los cuales el pasaje de un estado al otro permite la formación de factores de la coagulación, de estos factores, de trombina, del 7, del 9 y del 10, ¿sí? Entonces, la vitamina K, la conclusión que tienen que sacar de acá es que la vitamina K es necesaria para la formación de estos factores. Entonces, si yo tengo una depresión, es decir, yo tengo un retiro de la vitamina K de mi dieta, ¿sí? Porque, por ejemplo, arranqué una dieta diferente. Fíjense que las fuentes de vitamina K se las puse acá. Bueno, les puse alimentos de hoja verde, ¿sí? El té tiene mucha vitamina K. Hígado, justamente, porque nuestro hígado también tiene mucha vitamina K, entonces el hígado de un animal también. Y también tenemos los suplementos, ¿sí?, de vitaminas, todos esos son fuentes de vitamina K. Entonces, si yo, por ejemplo, elimino de mi dieta por cualquier situación estas fuentes de vitamina K, voy a tener una depresión también de los factores, ¿sí? Lo mismo si estoy que si consumo, por ejemplo, mucho hígado, por ejemplo, que es rico en vitamina K, voy a tener una sobregeneración de estos factores, ¿sí? Entonces, hay veces que en una situación, una persona, por ejemplo, que tiene un estado, por ejemplo, procoagulante, puede verse dado por la dieta, ¿sí? O sea, si tengo mucha vitamina K que lo estoy incorporando en mi dieta, voy a tener también mucho reactivo para formar a mis factores, y por lo tanto voy a estar en una situación procoagulante, ¿sí? Voy a tener tantos factores que va a ser más fácil que yo coagule. Eso está bueno o no, depende la situación. Pero bueno, igual esto lo respondieron bastante bien. Así que bueno, nada, como para repasar un poco el papel de la vitamina K.
Bueno, acá un poquito como, como yo siempre les cuento, me parece como que está bueno hilar las cosas. O sea, nosotros estamos estudiando esto para que simplemente sepan ustedes las cascadas, para que se las aprendan de memoria. No, la idea es conocer esto para que ustedes puedan entender por qué los fármacos que consume un individuo son esos fármacos y actúan a ese nivel, ¿sí? Es decir, si yo conozco la cascada, por ejemplo, voy a poder saber cuáles son los puntos de esa cascada que yo puedo impedir para que el individuo, por ejemplo, no coagule, ¿sí? ¿Y en qué situaciones voy a querer que el individuo no coagule? Bueno, por ejemplo, en las personas que son añosas, ¿sí? Las personas más viejas, ¿sí? Tienen un estado donde, un estado de los vasos, donde no está bueno que generen un coágulo, ¿sí? Porque esos coágulos, su sistema hemostático no está tan bien como el de una persona joven, entonces esos coágulos cuestan removerse y si se remueven no se eliminan, no se eliminan muy bien y pueden viajar en la sangre, ¿sí? Y tapar, por ejemplo, capilares y dar lugar a, por ejemplo, infartos o ACV, ¿sí? Entonces es por eso que en general las personas añosas tienen un consumo de este tipo de fármacos. Y este tipo de fármacos son entonces importantes, por ejemplo, es importante entonces conocer las vías para entender por qué fueron diseñados así, por qué actúan a ese nivel, qué es lo que estoy impidiendo con esto. ¿Sí? También muchos venenos, por ejemplo, como por ejemplo el veneno que utilizamos a veces para ratas, no sé si ustedes alguna vez este, mm, en su casa tuvieron ratas o en algún lugar y se les ponen como unos cebos, ¿sí? Que son como unas semillitas capaz, de color verde, em, que bueno, justamente es uno de los, o sea, uno de los fármacos que, obviamente, en otros niveles y en otras concentraciones que consumen los humanos, bueno, puede ser utilizado también como un veneno para la eliminación de animales o también para mucha gente también se suicida, bueno, demás. Pero lo importante es esto, que a lo que quiero ir, ¿sí? Quiero que entiendan que está bueno conocer esto para que ustedes puedan entender dónde actúan los fármacos, por qué actúan ahí y qué es lo que quiero hacer cuando consumo eso o cuando receto eso, ¿sí? Entonces, seguramente esto lo vieron o no sé, em, en ámbito técnico, pero bueno, los fármacos pueden, de lo que es del tratamiento antitrombótico, un trombo justamente es esto que yo les estoy diciendo, ¿sí? Un coágulo que se desprende sin eliminarse por completo y genera entonces un trombo que termina tapando, ¿sí? Una arteria y demás. Entonces, los fármacos pueden ser antiagregantes plaquetarios, y esto, ¿qué significa que un fármaco sea un antiagregante plaquetario? Significa que va a estar actuando a nivel de la agregación plaquetaria, ¿sí? Entonces, de toda la parte de hemostasia que vimos, va a estar actuando en la parte de la agregación de las plaquetas, ¿sí? En la primera parte de la hemostasia. Entonces, por ejemplo, la aspirina, ¿sí? Es un fármaco que es un antiagregante plaquetario, que como ya conocen, inhibe a la ciclooxigenasa 1, que en plaquetas va a producir este tromboxano A2, ¿sí? Que era una prostaglandina que habíamos visto que participaba de la inflamación, también produce, entonces, induce la agregación plaquetaria, ¿sí? Entonces, con la aspirina, con el consumo de aspirina, yo lo que estoy bloqueando es esta parte, ¿sí? La agregación plaquetaria, que se acuerdan que dijimos que es el reclutamiento de más plaquetas en la zona de la injuria. Bien, estos fármacos que ahora vamos a ver son fármacos que van a actuar ya no en la parte de plaquetaria, sino en la parte de lo que son las cascadas, tanto intrínsecas como extrínsecas, ¿sí? Ya en la parte de factores de coagulación. Entonces, por ejemplo, tenemos la heparina, ¿sí?
que lo que va a actuar, que lo que va a hacer es activar una enzima que lo que va a hacer es degradar el factor 2 y el 10, ¿sí? O sea, la trombina y el 10. Entonces, fíjense, yo les puse acá con una crucecita roja en los puntos donde actúa la heparina, ¿sí? De todo lo que vimos. Entonces, la heparina va a activar una enzima que va a eliminar el factor 10 y una enzima que va a eliminar el factor 2 o trombina, ¿sí? Entonces, la heparina bloquea la vía a este nivel, ¿sí? Entonces, no hay formación de fibrina, no hay formación del coágulo. Después tenemos los anticoagulantes orales, como el acenocumarol o la warfarina, ¿sí? Justamente la warfarina es este veneno que yo también les estoy diciendo, que lo que van a hacer es impedir la activación de estos, de estos factores de coagulación, ¿sí? Entonces yo les puse en color amarillito los lugares donde bloquea, o sea, donde bloquea el acenocumarol y la warfarina, ¿sí? Fíjense, me va a bloquear dentro de la vía intrínseca la activación del factor 9. Dentro de la vía extrínseca, la activación del factor 7. Y en la vía final común, el 10 y la trombina. Entonces, fíjense que esto también me está hablando un poco de la importancia que tiene cada factor. O sea, fíjense, si yo bloqueo el factor 10 de la vía final común o la trombina, son como los puntos de inflexión, son los puntos más importantes de la cascada. Entonces, por eso también los fármacos están dirigidos ahí, porque no puede avanzar, no hay una vía alternativa que puedan tomar para poder dar lugar a la formación del coágulo, ¿sí? Entonces esto también habla un poco del peso que tienen los factores en cada una de las vías. Esto no es para que lo sepan, es simplemente para darle una utilidad a lo que estamos hablando. Y después, bueno, acá les puse los nuevos anticoagulantes orales, que son el rivaroxaban y dabigatran, que lo que van a hacer es inducir la degradación de los factores de la coagulación. Bien, entonces hasta acá vimos los fármacos tipo los antiagregantes plaquetarios y los que participan los que bloquean la cascada. Existen también fármacos fibrinolíticos, ¿sí? Bueno, este igual yo no sé si se sigue usando. La streptocinasa, que lo que va a hacer es inducir la generación de la plasmina, ¿sí? Si yo o sea, esto ya iba a dar naturalmente, si la formación de plasmina, o sea, la activación de la plasmina a partir de esta forma inactiva de esta enzima que es el plasminógeno, bueno, con la streptocinasa se sobreactiva el plasminógeno, dando mucha mayor cantidad de plasminas, y que es justamente la forma activa de la enzima, y entonces tengo una fibrinólisis muchísimo más exacerbada. Bueno, nada, son como ejemplitos como para que vean bien la utilidad de estudiar esto, ¿sí? Bueno, esto tampoco es también datos de color que está bueno que sepan. Nosotros podemos evaluar, ¿sí? En el laboratorio cómo está funcionando estas vías, ¿sí? A través de distintas determinaciones, ¿sí? Como por ejemplo el tiempo de tromboplastina parcial activado. No tienen que saber esto, pero les cuento. Aparte, justamente esta figura que está en la guía les pone acá entre paréntesis cómo evaluarlo, si me parecía como que estaba bueno que al menos sepan qué significaba esto. Pero bueno, la PTT entonces es una determinación que hacemos en el laboratorio para evaluar cómo está funcionando la vía intrínseca, ¿sí? Entonces vamos a evaluar, si vemos que el APTT nos da anormal, ya podemos saber que hay algo está pasando en la formación o en la activación de estos factores, ¿sí? Entonces al individuo, por ejemplo, le podemos dar una terapia incorporándole uno de estos factores, ¿sí? O sea, por eso es importante saber cuál es el que está fallando. Y el tiempo de protrombina, que es este PT, ¿sí? Donde lo que evaluamos es la vía extrínseca, ¿sí? Bueno, acá capaz ustedes conocen que se evalúa a partir de se hace una cuenta matemática, ¿sí? Que es justamente
y lo que se calcula es el RIN o el radio internacional normalizado. Capaz muchos, no sé, capaz a alguien de ustedes o a sus abuelos, ¿sí? Les ven ahí en los análisis de laboratorio que vienen en estas expresiones. Bueno, para que sepan que el RIN es justamente una medida del tiempo de protrombina, donde se determina el tiempo de protrombina del paciente y se la expresa en función de un individuo sano, ¿sí? Nada, para que sepan. Y por Sí, último, a mi abuela lo medicaban con anticoagulantes y también le hacían una vez por mes sí o sí un análisis. es que justamente el RIN, este RIN que les estoy contando, es para ver cómo están funcionando estos anticoagulantes, porque los anticoagulantes cuando se dan en terapia, no pueden darse ni de más ni de menos, ¿sí? Tiene que ser la medida exacta para el paciente. Entonces sí, Bueno, como creo que varias veces dije, mi papá estaba enfermo. En el último tiempo también le habían dado inyecciones de enoxaparina, creo que es un derivado de la heparina. sí, Y también lo teníamos que controlar. Y en el caso de mi abuelo, sí, lo controlábamos, lo que decía el médico. Lo único que a lo último no sé lo que pasó, sinceramente, si fue culpa del médico o qué. Aparentemente le dieron como una sobredosis, le habían aumentado la dosis y lo que le provocó, bueno, varias cosas y bueno, nada, después falleció al tiempo. No sé si, no es que falleció de eso, sinceramente, no, pero lo pero tuvo un complicó. cuadro que, claro, un cuadro que se empezó a complicar, después empezó con mucha pérdida de sangre y bueno, nada. Pero sí tiene que ser muy exacto. Nosotros teníamos que ir siempre una vez por mes, se hacía extender en el hospital de San Isidro, una vez por mes y sí o sí era ese día, o sea, no te lo podían hacer otro día, no sé por qué. Es que es así, o sea, Es muy exacto, digamos. cualquier dosis de más o de menos, estás Ujú. atentando contra la vida del paciente. Entonces, es por Sí. eso que es siempre muy importante hacer un seguimiento y los seguimientos se hacen por estas dos determinaciones que les cuento, ¿sí? Justamente para ver cómo está el individuo, si está muy coagulado o está muy poco coagulado. ¿Sí? Tiene que estar exacto, porque muy coagulado vamos a hemorragia y muy poco coagulado vamos entonces a lo que se denomina la isquemia, ¿sí? O sea, donde tengo la formación de muchos coágulos que me generan entonces el ACV o lo que sea. No se Claro, escuchó, sí, profe, lo último. en el caso de mi papá fue por una trombosis en las piernas. Bueno, justamente es por eso, sí.